¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidos a esta serie de podcast de The Hub, en donde nosotros pues trataremos de tener información que les sirva, que además genere cierta polémica en el pensamiento, pero sobre todo incrementar la parte de la experiencia a todos los niveles. Y bueno, pues me presento, soy Carlos Morado. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y ponerle play a este podcast o estar viendo este video. También me acompaña esta noche Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte y también a nuestra invitada especial de nuestro primer programa, nuestro primer spot. Y muy animados porque hay muchos temas sobre la mesa, pero hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención y es sobre el lenguaje. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, pues, presentemos a nuestra invitada de lujo y nuestra madrina, que nos va a dar, pues, obviamente, la patadita para que todo esto se súper bien. Por supuesto, bueno, damos la bienvenida a Paulina Chavira, quien pues es una periodista, además es asesora lingüística, correctora de estilo y traductora mexicana. Además fue editora, fundadora de The New York Times en español y fue encargada de redactar su manual de estilo. Creo que, pues, de entrada nos dice mucho ya tu trayectoria en el tema profesional, pero aquí hay un punto interesante que me encanta y que es el activismo, ¿no? Platícanos un poquito, Paulina, bienvenida a The Hub, en donde nosotros pues tenemos la oportunidad de abrirte las puertas y por supuesto de estar encantados de que nos visites y que nos platiques un poco acerca de este activismo que seguramente pues tiene mucho que aportar a la sociedad, por supuesto. No, pues Carlos, Jorge, gracias a ustedes por tenerme aquí, por invitarme. Yo feliz de la vida de estar aquí presente en su primer episodio. Gracias por permitirme estar acá. Y pues justo, creo que al final, mira, la lengua se vuelve algo que nos atraviesa por todos los costados, ¿no? Es fundamental para las personas, ¿no? Para expresarse, para pensar, para entender la vida y para asimilarla, ¿no? Entonces me parece que es fundamental también repensar un poco la forma en la que concebimos o nos acercamos, más que nada como la forma en que nos acercamos a la lengua. Entonces, creo que mi activismo va muy por ahí, ¿no? O sea, como tratar de volver a acercarnos a la lengua, a reflexionar sobre ella, ¿no? Porque bueno, yo estuve ahí, ¿no? No crean que ha sido diferente. O sea, durante mucho tiempo yo pensé que ya con lo que me habían enseñado en la primaria, ¿no? De acentuación, puntuación, oraciones simples, compuestas, yuxtapuestas y demás, pues ya era más que suficiente y no necesitaba nada más en la vida, ¿no? Como si la lengua no cambiara, como si nuestra realidad no cambiara. Y precisamente por eso, porque creo que se nos olvida a muchas personas que pues la lengua está cambiando, que se está modificando todo el tiempo porque cambia junto con la realidad, pues me he convertido un poco más como en esta activista de tratar de recordar, ¿no? Precisamente esos cambios, ¿no? Y uno de ellos definitivamente es el lenguaje inclusivo, incluyente, no binario directo, no sexista, como ustedes quieran llamarlo. Paulina, partamos de algo y es algo que me interesa demasiado. Y bien tú has mencionado que el lenguaje es todo esto que nos compete a todos. Y quisiera entenderlo como que no es el cúmulo solo de letras muertas, sino que está vivo y que se está transformando. Me viene mucho a la cabeza cuando Gabriel García Márquez, en uno de sus encuentros latinoamericanos sobre la lengua, decía que había que jubilar a los acentos, que había que callar a los monosílabos. ¿Qué tanto ahora que el lenguaje inclusivo ha estado saltando a los ojos de toda la gente con un ímpetu bastante valioso? La repercusión ha sido muy conflictuada, ha estado casi en un bipolarismo demasiado marcado. ¿Tú crees que abonar a este tipo de lenguajes no termina siendo o redundando en el arquetipo de decir que el color rosa es para las niñas y el azul debe ser para los niños? Al contrario, Jorge, yo creo que más bien una de las cosas que pasa, por lo menos, o que creo que se busca con el lenguaje incluyente, inclusivo, que a mí me gusta llamar igualitario, pero creo que cualquier persona le puede llamar como quiera, pues una de las cosas que busca es precisamente tratar de igualar, ¿no? O de expresarnos de una manera igualitaria, de incluir a quienes no han sido
consideradas, ¿no? En el discurso. Y creo que eso ha pasado durante mucho tiempo y han sido luchas que se han dado desde hace muchos años, no es una cosa que creció apenas hace 3 semanas, que como que el tema, ¿no? El asunto del lenguaje inclusivo parece que brotó, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, empezamos primero con la lucha feminista, ¿no? Tratando de que las mujeres fueran visibilizadas, que se hablara de las mujeres, ¿no? Y a eso tenemos un chorro de ejemplos, ¿no? Desde que podemos ver desde los cargos, ¿no? Que a mí me sigue pareciendo increíble que haya gente que siga creyendo que es incorrecto decir presidenta, cuando de verdad, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe que puede ser incorrecto decir presidenta, cuando desde 1803 está en el diccionario de la lengua española, cuando se trata de un sustantivo variable, ¿no? Que tiene una terminación para el femenino y otra para el masculino. O sea, si conocemos realmente la lengua, nos damos cuenta de que hay cosas que en realidad son unas cuestiones más políticas que otras, ¿no? Entonces, a mí también eso me sorprende mucho cuando la gente dice, es que esto del lenguaje inclusivo es político. ¿Sí? Como la lengua es política, o sea, quien me diga que no es política la lengua, pues, o sea, creo que está pecando de inocencia, ¿no? Porque al final estoy segura de que ustedes saben que hay palabras que usamos precisamente porque tenemos una convicción, una cierta, un pensamiento. Hay palabras que no usamos precisamente por eso, y no quiere decir que sean correctas o incorrectas, es que simplemente expresan quiénes somos. Es que es eso, punto, expresan quiénes somos. Entonces, a ver, si creen que esto es más como volver a separarnos, creo que no, creo que al contrario, o sea, justamente lo que se busca aquí es incluir y es igualar, ¿no? También hay muchas personas que dicen, bueno, en lugar de estarse preocupando por usar la E o no, piensen en la lengua de señas mexicana o en el braille. Pues sí, claro. Claro, o sea, porque también esa es parte de la inclusión. Nadie dice que, no, ya porque vamos a usar la E, ya no vamos a hacer nada más, ¿eh? O sea, esto ya, olvídense de que vamos a pensar en la lengua de señas mexicanas en algún momento. Por supuesto que, o sea, yo creo que es muy corto de miras pensar que nada más podemos enfocarnos en una sola cosa, ¿no? Pues afortunadamente tenemos la capacidad y lo hemos comprobado, ¿no? Y estoy segura de que ustedes mientras están escuchando o viendo este podcast, están haciendo 4 cosas a la vez, ¿no? O sea, y así somos, así hacemos en la vida. No es que digamos, ahora voy a dedicar todos mis esfuerzos a usar la E mientras y no voy a hacer nada más. O sea, pues obviamente que no es así. Entonces sí creo que es más bien la intención aquí es tratar de incluir a todas las personas, hacerlo de una manera también que no sea obligatoria, porque también esa creo que es una de las inquietudes que muchas personas tienen, ¿no? Que, no, pues ya ahora me van a obligar a hablar así. No, si no quieres hablar así, pues está muy bien, pero sí respeta que haya personas que quieren ser nombradas de alguna manera y respeta también que hay personas que pues usan este lenguaje y que no lo vean simplemente como que estamos deformando la lengua, ¿no? En otro sentido, ¿tú dirías que este lenguaje no binario solamente atañe a la comunidad LGBTQ+, o puede ser utilizada por el gran grueso de la sociedad? Y en ese sentido también, ¿qué les dirías a los puristas del lenguaje que de repente se rasgan las vestiduras por la inclusión de la E, pero que terminan siendo o redundando en arcaicismos como solamente respetar lo que la santa ley dice que tiene que ser? Ajá, pues les digo que yo estuve ahí, ¿no? Les entiendo, perfecto. Yo estaba ahí con ustedes y era súper purista y pensaba que solamente que la lengua era estática y que lo que venía en la ortografía y que lo que decían las academias es lo único que puede suceder con la lengua, ¿no? Me ha llevado tiempo, experiencia y conocimiento entender que no es así, ¿no? Entonces, sé por lo que están pasando, sé que sienten que esto es una afrenta personal, cuando en realidad no lo es. O sea, al contrario, creo que es entender, como decía, la lengua cambia, que nuestra realidad cambia y que necesitamos nombrarla, ¿no? Y respondiendo a tu primera pregunta, no creo que sea solamente algo que ataña a la comunidad LGBTIQ+. O sea, al contrario, creo que por ejemplo, de la nos ofrece, digamos, la posibilidad de tener una neutralidad en la lengua, ¿no? Por eso también hay quienes le llaman lenguaje no binario directo, para no pensar solamente en el masculino y en el femenino, que obviamente tendría mucho que ver con las personas no binarias, ¿no? O quienes no se identifican solamente con el masculino y el femenino, pero también nos ofrece una opción neutra, ¿no? Porque, bueno, también sabemos que el español, lo que nos han enseñado es que
la forma en la que yo me refiero a un grupo de personas mixto, por ejemplo, es utilizando el masculino genérico, ¿no? Y en teoría en el masculino genérico estamos todas las personas y estamos representadas ahí, a pesar de que yo diga, por ejemplo, estamos, no sé, estamos todos cuando somos 10 mujeres y un hombre, ¿no? Pero pues en teoría estamos todas, esas 10 mujeres que no estoy nombrando. Entonces sí creo que nos ofrece esta opción neutra que además he encontrado ya en otras lenguas, ¿no? No crean que también así como que, ay, me encantaría decir, ay, aquí en el español estamos siendo de avanzada y pioneres, ¿no? Y entonces ya estamos inventándonos esto. La realidad es que no. La realidad es que ya hay muchas lenguas en las que esto se ha buscado. Una de ellas es el inglés, que digamos que es como la más cercana que tenemos, o por lo menos la que más se estudia aquí en nuestro país. En la que también se buscó una alternativa a este binarismo, ¿no? A este masculino y femenino, a ese masculino genérico que también se utiliza en el inglés. Y una de las alternativas que encontraron fue, digamos que resignificar el they, que utilizan como un pronombre plural, ¿no? Para que traduciríamos en español como ellos o ellas, lo empiezan a utilizar como un neutro, ¿no? Entonces, cuando digo they en singular, realmente no estoy marcando el género de la persona a la que estoy haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, eso se hizo en Estados Unidos, que ya lleva muchos siglos, no crean que es algo muy reciente, en realidad empezó ya desde más o menos de los 1700, o sea que ya lleva un ratote, y realmente fue en 2017 cuando empezó a tomar como mayor impulso y agarró más ímpetu, ¿no? Entonces ya ahora vemos muchísimas publicaciones, una de ellas evidentemente de New York Times, que fue la que a mí me acercó a este asunto, en donde ya se publica desde hace mucho tiempo el they como un pronombre no binario, un pronombre neutro. Y por ejemplo, en Suecia, también en el sueco tenemos, por ejemplo, que era una lengua, bueno, que es una lengua también binaria, en donde solamente existía un pronombre femenino y uno masculino, y crearon, así de la nada, crearon un nuevo pronombre que es gen. Y entonces también vemos cómo hay esfuerzos en muchísimas lenguas simplemente para crear esta neutralidad que durante muchos siglos se pensó que estaba en el masculino genérico, que para muchas personas sigue estando ahí, pero que para muchas otras personas ya no lo vemos ahí. Paulina, me encantaría tratar de aterrizar este punto, porque precisamente el debate recae desde personalities, incluso como Marta de Baile, en donde dice que qué opinan sobre estas nuevas adaptaciones que tenemos que hacer, fíjate, tenemos que hacer a la lengua para incluir a todas las personas de forma neutral. Esto lo publicó en Facebook hace 2 días y yo contesté que el tema es cultural, no gramatical. Y que recuerden que la cultura transforma a la sociedad. Entonces, ¿qué opinión tienes ante esto cuando hay gente detractora que incluso compara lo que podría llegar a ser al momento de incluir nuevo modelo de comunicación? Porque yo lo veo como una gesta de modelo de comunicación, en donde dicen, ¿y entonces vamos a terminar siendo como Afganistán? No, bueno, ya estamos. Es que les digo que también hay unos argumentos que parece, bueno, queremos asustarnos y la verdad es que no tenemos por qué asustarnos. Simplemente creo que es un reflejo, añadiendo a lo que tú decías, ¿no? O sea, evidentemente la lengua, los cambios en la sociedad generan cultura y también representan a ese cambio que se está dando. Y además es que esa es creo que una de las cosas que nos falta ver. O sea, cómo la gramática no tiene nada que ver aquí. O sea, a partir de la cultura, ¿qué es lo que va a pasar? Que la misma cultura, la misma sociedad, el mismo uso va a modificar la gramática. O sea, no crean que una cosa viene antes, ¿no? O sea, más bien viene después. Por eso sí a mí me interesa mucho que la gente de verdad repiense la relación que tiene con la lengua, porque no estamos entendiendo cómo funciona, ¿no? O sea, al final creo que tiene mucho que ver con la forma en la que nos la enseñaron, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso, que nos dijeron, estas son las reglas, así es como son, y no hay manera de que tú ahora no quieras acentuar el pronombre tú, porque pues no sabes cuándo acentuarlo, ¿no? Pues sí, o sea, al final, ¿qué pasa? Que hay normas que nos ayudan a mejorar o a facilitar, más que mejorar, facilitar nuestra comunicación, ¿no? Entender estas normas como, mira, tienes tú con acento, eso quiere decir que estás refiriéndote a un pronombre, pero si lo tienes sin acento, quiere decir que es un posesivo, ¿no? Entonces, bueno, hay como estos códigos que vamos ya, porque los conocemos, pues los vamos precisamente interpretando y sabemos
podemos comunicarnos, ¿no? Esa es la cuestión. Pero como que no entendemos las diferentes partes con las que se conforma nuestra lengua, y ahí es donde entra la gramática. La gramática al final es, digamos, la más democrática de todas las fases de nuestra lengua, ¿no? Se modifica por el uso. Entonces, que a mí me da mucha risa que hay gente que dice, ya, y se están inventando una lengua nueva. Pues no, en realidad estamos usando casi que las mismas bases de la gramática que conocemos. O sea, más bien es que no conocen las bases de la gramática y por eso en realidad les parece como rarísimo, ¿no? Y ahora, ¿por qué si a esta le ponen e y a esta palabra no le ponen e? Y entonces, ¿por qué utilizan les ahora, no? O sea, que durante siglos fue como penadísimo el utilizar el les, ¿no? Y que no pegaras de leísta nunca, ¿no? Cuando ahora creo que es una solución bastante buena para no utilizar el masculino genérico. Entonces, al final creo que sí, obviamente esto, yo como lo digo en muchos lugares, a mí me encantaría, de verdad me encantaría que en 20 años ya ni siquiera este fuera un tema, ¿no? O sea, que de verdad la gente lo hablara, si quiere hablar, ¿no? En un lenguaje neutro, pues que lo haga y está maravilloso. Pero pues yo creo que va a llevar más tiempo, porque así es como son los cambios. O en una de estas no, ¿eh? Y nos sorprendemos porque también una de las cosas que aquí está jugando un papel fundamental es la tecnología. Y la comunicación que tenemos, la información que ahora tenemos, ¿no? Que yo creo que no nos hubiera llegado, no hubiéramos escuchado a ninguna persona de Argentina utilizando la E y no nos hubiera saltado, ¿no? O sea, probablemente hubiera sido muy raro que de repente te encontraras escuchando, por ejemplo, el debate de la legalización del aborto en el Congreso argentino y escucharas a diputadas utilizando la E, por ejemplo, ¿no? O sea, hubiera sido así como de, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Cuando esto ya es algo que vemos casi que todos los días, ¿no? Entonces, sí creo que hay cambios que se están dando y a mí verdaderamente me ilusiona estar presente en este momento, ¿no? Porque estamos atestiguando cómo cambia la lengua y cómo se está modificando además una estructura que creo que es muy fuerte y que está súper arraigada, que es la del masculino genérico, ¿no? Que como les digo, para muchas personas sigue siendo útil, funcional y se ven representadas ahí, pero pues para muchas otras personas no, ¿no? Entonces creo que ahí los cambios vienen y pues eso, a veces los cambios no nos gustan tanto. Paulina, si bien el lenguaje no se estropea, se adapta, evoluciona y es muy flexible porque la sociedad es así, es flexible y tiene diferentes aristas para entender el mundo, ¿cómo entender que el lenguaje inclusivo incluso es mal visto dentro de la misma comunidad LGBTQ+? Hay unos sesgos tan raros que de repente son como muy misóginos, de repente son muy sectarios y de repente también llegan a estropear muchos avances. Pero ¿que me puedes repetir la pregunta? Perdóname, porque se me cortó durísimo el internet, entonces no te entendí. No te preocupes. Comentaba que el lenguaje mismo es a veces, el lenguaje inclusivo, es a veces como muy sectario dentro de la misma comunidad LGBT. No está como muy aceptada porque se siguen haciendo como pequeños guetos dentro de que tú solamente eres gay, las lesbianas son aparte, los trans, pero en otro planeta. Y todos pertenecen a una misma conformación. Nos falta mucho abonar todavía sobre el tema. Hay muchas instituciones que tú lo ves en la praxis, y a esto quiero llegar. En los trabajos es tan difícil que las modificaciones del lenguaje vayan surgiendo o vayan adaptándose porque hay imposiciones gramaticales, hay unas reglas muy duras de vencer. En este sentido, tú como profesional de lenguaje y como estudiosa para poder hablar sobre este tema, ¿qué podrías decir a las oficinas, a las dependencias de gobierno que no han estado trabajando en esta parte, a las escuelas, a los grupos, a las instituciones religiosas, que bueno, también tienen ahí mucho que ver para todos estos cambios, para que las cosas vayan adaptándose, modificando y llegando a mejor término? Ay, Jorge, pues mira, me encantaría tener la receta mágica, pero la verdad, mira, yo que creo que uno de verdad, como les decía, tenemos que cambiar mucho la forma en la que nos relacionamos con la lengua y el conocimiento de la lengua y cómo la enseñamos, ¿no? Hablabas ahora, por ejemplo, de las instituciones educativas. Bueno, yo creo que ahí es un punto fundamental, ¿no? O sea, de verdad conocer, ¿no? Conocer cómo es pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Y que además, es muy curioso, por ejemplo, todo este movimiento en Estados Unidos empezó precisamente en una escuela, o sea, fue realmente en donde empezaron a darse estos casos. ¿Por qué? Porque llegó una maestra
una persona trans, que el primer día llegó y les dijo a quienes estaban en su salón de clases que a partir, que les pedía que por favor se dirigieran a ella con el pronombre femenino, ¿no? Con she, her. Y a partir de ahí se empezaron a desatar muchísimas conversaciones y reflexiones y enojos y resistencias y avances, ¿no? Y a partir de ahí fue que se empezó a dar. A mí, por ejemplo, ahora me sorprende mucho porque tengo casos cercanos de personas muy pequeñas, no sé, de una niña de 11 años, de un niño de 6 años que llegan con pues en este caso con sus maestras, bueno, no, el de la niña es maestro y el del niño es maestra, y les dicen, oye, pero ¿por qué dices niños si hay niñas y niños aquí? Entonces, di niñes, ¿no? O sea, ¿por qué? Les parece lo más lógico, o sea, somos, más bien ya quienes somos más grandes estamos pensando así como, no, esto no puede suceder, ¿no? Cuando en realidad pues ya hay como ciertas modificaciones que se están dando, me da risa como que siempre dicen, es que esto no es natural, ¿no? Pues no es natural, como tampoco es natural que digan palabras en inglés y aún las sigues diciendo cuando hablas, ¿no? O sea, es lo mismo. Claro. Entonces, así como que hay que me digan el argumento de la naturalidad, bueno, pues tampoco busquemos todo el tiempo ser súper naturales cuando estamos hablando, ¿no? Me acuerdo que en el Congreso Internacional de la Lengua, que fue en Córdoba en 2019, el escritor mexicano Jorge Volpi planteó algo que a mí me pareció verdaderamente pues digno de considerar, ¿no? Y que creo que estaría increíble que en las escuelas estuviera hablando de esto, que es precisamente plantear simplemente que existe esta posibilidad, ¿no? O sea, que bueno, ok, si quieren ustedes vamos a seguir hablando masculino genérico porque esto es lo que conocemos, ¿no? Digamos que pues seguramente la SEP, porque dudo muchísimo que la SEP en algún momento diga, oigan, también vamos a hablar de lenguaje inclusivo y vamos a empezar a enseñarlo en las escuelas, porque bueno, ni siquiera han avanzado en otras cosas como para siquiera avanzar en esto. Pero se puede hacer desde la personal, ¿no? Desde tu mismo salón de clases y decir, oye, existe esto otro, ¿no? No te voy a reprobar porque utilices lenguaje inclusivo, ¿no? Que eso se me hace además, no sé si han visto además, no sé ya si es un meme, quiero pensar que es un meme, pero no sé si han visto esta imagen de una maestra que robó a una niña en Argentina que escribió todo su examen en lenguaje inclusivo y le puso de calificación UNE. Cuando definitivamente ese uno no se tendría que haber modificado, o sea, nada más demuestra la ignorancia de la maestra que no sabe que ni siquiera que ese no era un pronombre y no tenía por qué haberlo modificado, pero bueno, ya, ahí está. Entonces sí creo que, o sea, tenemos que hacer muchos cambios, no es algo que, como les decía, me encantaría saber que esto se va, en 20 años ya ni siquiera va a ser algo de lo que estemos hablando o discutiendo, pero la realidad es que hay que modificar muchas instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la iglesia que tú mencionabas, Jorge, o sea, no veo la verdad que eso vaya a suceder ahí, pero simplemente creo que una de las cosas que tenemos que entender y que creo que no lo he mencionado, pero que sí es fundamental en este caso, es entender que es una cuestión de respeto, o sea, simplemente de respeto a cómo la persona quiere ser nombrada. A partir de ahí es de donde sale todo y también el de incluir a las personas, ¿no? Y como te decía, si no lo quieren usar, si a ustedes les parece espantoso, que les suena horrible, que no sé qué, perfecto. Pero si un día tienes enfrente a una persona no binaria, o sea, que por lo menos sepas que no, o sea, no tienes ni por qué decirle o él. O sea, que ahí existe esta opción que es ella, es este pronombre que puedes utilizar para esta persona, ¿no? Entonces, como les digo, no es que lo tengan que usar, pero simplemente que lo conozcan. Y luego mencionabas también las divisiones que hay dentro de la misma colectividad LGBTIQ+, y es verdad. O sea, sí hay personas que no están dispuestas, incluso, no sé, por ejemplo, resignifican palabras, ¿no? O sea, palabras que se han usado durante siglos, ¿sí? Para agredirles, ¿no? O para, no sé, sí, sobre todo para eso, para agredirles y para hacerles, para dañarles, ¿no? Y las empiezan a resignificar y entonces ahora las usan de otra manera, pero si tú no eres parte de ese pequeño grupo, entonces tú no puedes utilizarlas, ¿no? Entonces yo ahora lo que platicaba con una querida amiga, ¿no? Que precisamente hablábamos de este caso y yo le decía, a ver, o sea, ustedes quieren que utilicemos en algunos casos, o sea, que sí abracemos estos cambios de la lengua, estas resignificaciones de las palabras, pero luego no nos dejan, si no somos parte de la comunidad, también resignificar estas palabras, pues, ¿qué onda, no? Entonces creo que también es una cuestión de conocimiento. Entiendo además también, y lo entiendo verdaderamente, que nada que ver
la experiencia de vida que han tenido las personas de la comunidad LGBTIQ+, el daño que se les ha hecho durante siglos y que además mucha gente lo hace con toda intención, ni el dolor por el que han tenido que pasar no se compara de ninguna manera con el que a ti te digan, oye, no, tú no puedes decir mi ciela, porque no, nada que ver, ¿no? No tiene, o sea, no hay ni punto de comparación, pero sí creo que también es una cuestión esto de, como les digo, de volver a de repensar esta forma en la que nos relacionamos con la lengua, cómo la estamos usando, en qué casos la usamos, en qué no, porque esa también es una cuestión fundamental y ustedes lo saben perfectamente. O sea, depende mucho de la audiencia que tengamos. Entonces, por supuesto que si yo voy a una escuela católica, apostólica, romana, en donde empieza a hablar de lenguaje igualitario, pues nadie me va a poner atención. O sea, obviamente me van a descalificar completamente como una interlocutora porque yo tendría que conocer mi audiencia, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Obviamente, si llego a dar una charla a una colectiva feminista, bueno, o sea, imagínense si empiezo a hablar con masculino genérico. O sea, es exactamente lo mismo. Tenemos que conocer a quién le estamos hablando, también dónde estamos hablando, cuál es el objetivo de nuestra comunicación y a partir de ahí decidir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a usar? Pero creo que lo que es fundamental es conocer cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no? Entonces, pensar que esto no existe, que es una deformación de la lengua, que cómo se nos ocurre, pues lo único que nos hace es ponernos en desventaja y además, pues, faltándole el respeto a otras personas que no tenemos que faltarles el respeto de ninguna manera. Paulina, fíjate que escuchaba tu podcast, ¿no? El Café de la Mañana que ustedes hacen para Grupo Reforma y el caso Andra, me parece que ustedes al abordar el caso Andra, que es esta persona que se ve en un video, que además es un video difundido sin conocimiento y además sin autorización. No, y sin su consentimiento, que fue peor, sin autorización, ¿no? De esta persona en la que pues se nota una frustración, para muchos un berrinche, para otros una moda, o sea, el tema respeto, que probablemente para muchos sea una moda, no sé si esto sea una situación válida, pero bueno, pues, pareciera que el respeto es una moda al momento en que decide compartir esta frustración con la clase en una institución educativa en donde muchas de las personas que se encuentran poniendo los diferentes mensajes en las redes sociales en donde estuvo expuesta su imagen, mencionan que estaban hablando acerca de pues el huracán, cuando en realidad, bueno, el contexto lo propone Andra en el podcast, ¿no? Estaban hablando de aguacates. Entonces, bueno, ¿no? Y y resulta que todo el mundo se va por el tema del huracán y no por el tema de la falta de respeto, o bien por la falta de, incluso, fíjate, sin saber, hablan acerca de una situación psicológica por la cual Andra pues debería de checarse, ¿no? En donde vemos que pues hay una cuestión que Andra finalmente hace cada semestre en esta institución, en donde pues manda un video a sus docentes hablando acerca de cuál es la postura que tiene para ser abordada o abordado o abordade, ¿no? En esta propuesta que lanza antes de iniciar cualquier semestre y que, bueno, pues me parece que todo el colectivo de opinión pública va como por este lado, en donde lejos del respeto, pues se nota una falta de tacto, ¿no? Primero por la persona que difunde este video, que además ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A violar esto y decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues la internet y entonces no hay reglas, normas y entonces da igual, ¿no? Yo lo tomé de mi celular, ¿no? Entonces, como yo lo tomé de mi celular y es mi red social, yo lo puedo difundir. Cuéntanos un poquito acerca de estas posturas y de estas situaciones en las que, pues, vivimos en internet, en un limbo, en donde, bueno, pues, tan es válido si lo tomó desde su celular y lo publicó desde su red social, como tan es válido que ahora hay una carpeta de investigación dentro de la institución a la cual pertenece Andra y que, bueno, se están tomando como cartas en el asunto.
Pues precisamente eso, Carlos, creo que lo mencionaste muy bien, estamos en un limbo que a veces no sabemos cómo abordar. A mí me alegra muchísimo que, por ejemplo, la institución en la que estudia Andra esté tomando cartas en el asunto, porque, bueno, además, ella nos dijo que, pues sí, definitivamente está prohibido, ¿no? Compartir el contenido que hay en las clases que tienen, en cualquier red social o en cualquier espacio que no sea el de esta institución, ¿no? Y me parece que así es en todas las instituciones educativas, ¿no? O por lo menos así tendría que ser, pues, para respetar la privacidad, número uno, de quienes están ahí involucrados en esta sesión educativa, pero también de la institución educativa, ¿no? Entonces, a mí me da gusto que por lo menos por ese camino hayan tomado cartas en el asunto. Me parece terrible lo que Andra nos dijo, que era muchísimo más fácil enfrentar a la persona que hizo público este video a partir de esta violación a la privacidad y no por la falta de respeto hacia la forma en que Andra quiere ser nombrada en este caso. ¿Por qué? Porque además ella nos facilitó un video en el que, como ya decías, se presenta ante quienes van a ser el personal docente que le toque en ese semestre, se presenta y dice que ella se identifica como una persona no binaria y que los pronombres que utiliza son él y ella, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Todavía les explica, es súper didáctica, ¿no? O sea, todavía les explica, dice, pues si tienen dudas, estos son los pronombres que pueden usar para dirigirse a mí, o me pueden decir Andra, o con mucho gusto podemos platicar. O sea, además es súper abierta en decir, podemos discutir más sobre el tema si es que no saben, porque además creo que esa es una de las cosas que a veces también perdemos de vista o que a muchas personas las veo como muy a la defensiva, decir, no, sí, y además quieren que sepamos todo. Pues no, o sea, creo que además una de las cosas que está sucediendo es que todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, todos, o sea, no hay nadie ahorita que te puede decir, no, yo soy súper experta del lenguaje no binario directo. O sea, la verdad es que no, porque es algo que está modificándose y que está cambiando en este momento, ¿no? Obviamente hay personas que llevan ya mucho tiempo investigando, hablándolo, usándolo, entonces pues obviamente tienen más experiencia, ¿no? Pero bueno, no es como que ya haya, así como, no sé, como alguien, así, la persona más experta del tema, ¿no? O sea, pues estamos aprendiendo y esa es creo que una de las cosas que se entiende perfectamente y que creo que pues podría servirles también como para decir, bueno, me puedo equivocar, sí, sin duda, pero también creo que todas las personas que llegamos a utilizar en algún momento el lenguaje no binario directo, estamos súper abiertas a hablar y a tratar de resolver las dudas que podemos resolver, ¿no? También. Entonces, bueno, dime. Perdón, ¿y no crees que esta violación que comete la persona que difunde el video resulta incluso benéfico para el caso? Porque gracias a esta violación y a esta difusión del video y esta viralización, pues resulta en algo desde un particular punto de vista, pues más allá de la humillación y de la exhibición, pues resulta un tema de conversación en cada una de las mesas que se dan el tiempo después de la comida o antes de la comida o durante el que la gente esté lavando los platos o incluso un viernes por la noche con tus mejores amigos, que de repente digas, es que está el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y que bueno, pues a ver, ¿tú qué opinas? Y ¿crees que no fue benéfico? Abrió la discusión. Pues mira, lo puso. La misma Andra nos decía que si trataba de ver algo positivo era precisamente esto, ¿no? Que se estaba hablando y que ahora hay una conversación al respecto y que estaba muy bien. Lo que es terrible es que obviamente esto es a costa de ella, ¿no? O sea, porque recibió además muchos ataques, recibió mucho odio que no tenía por qué recibir de ninguna manera. Recibió pues muchas agresiones que no, o sea, no sé, a mí de verdad eso me sigue sorprendiendo. O sea, no puedo entender que la gente sea tan virulenta, sea tan agresiva, sea tan violenta, ¿no? Además con personas que de verdad ni siquiera le están haciendo nada, ni siquiera están cerca de ellas, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, o sea, si queremos así vernos como ya pues vamos a buscar el lado positivo, definitivamente sí, o sea, abrió esta conversación, pero esta conversación ya se estaba dando desde antes, ¿no? O sea, obviamente esto lo que hizo fue que la abrió más y que la mediatizó, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí podría estar, pero sí creo que no sé si valga la pena tener una conversación a costa del dolor de una persona
fue pues le pasó a Andra, ¿no? Porque no la pasó bien. Me parece que es una persona súper fuerte, ¿no? O sea, que la verdad, pues ha llevado esto de la mejor manera posible. Publica videos en TikTok, ¿no? Ahora su TikTok pues tiene ahí muchísimos videos que va tratando también de enseñar, de ilustrar, de explicar, ¿no? Cómo funciona el lenguaje inclusivo o incluyente. Entonces, bueno, sí creo que, bueno, a ver, si ya nos esforzamos en ver lo positivo, pues sí está ahí lo positivo, pero bueno, igual esta discusión sigue dando, o sea, y se ha dado durante mucho tiempo, ya van varios años en los que se da, y creo que se va a seguir dando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como te digo, no sé si a costa del dolor de alguien sea una buena idea. Pues ojalá cada vez estos temas de inclusión, de género fluido, de todos los puntos donde tenemos que coincidir en algún momento, pudieran llevarse más a la mano en las escuelas, en las casas, en los trabajos, en todos los lugares donde tenemos un bien común. Y qué maravilla que la cultura sea más que este retazo de palabras y de acciones en las cuales todos confluimos. Pues, Paulina, encantados de recibirte, de que nos hayas comentado todo esto en este tema. Y de verdad, este programa tiene la finalidad de ser bienvenido a cualquier tema de discusión en lo cual tengamos que abordar y nada más queremos sumar en hacer cosas porque la sociedad es tan diversa, todos nos asumimos diversos y ojalá que estos temas de discusión siempre sean en positivo para todos. Te agradecemos mucho tu participación y encantados de recibirte las veces que quieras. A ustedes, a mí me encantaría, por favor, a mí me encantaría, perdóname Paulina, a mí me encantaría que cerraras con algún punto de vista, tratado, aportación, o simplemente un regaño también para la gente que pudiera pasarse de vivo en este punto tan delicado que es el ser humano en sí. Pues mira, querido Carlos, todo se trata de respeto, al final es eso, es respeto, ¿no? Y uno de los ejemplos que yo trato de traer a colación, que a lo mejor es muy simplista, pero que quizá puede hacerles entender qué es lo que sucede, es como cuando tú tienes un nombre, yo me llamo Paulina, y a mucha gente le gusta decirme Paula, ¿por qué? No tengo ni la más remota idea. Entonces, claro, pues te dicen Paula una vez y dices, bueno, se equivoca. Oye, no, soy Paulina, no Paula, ok. Tercera vez, oye, es que Paula, no es que, o sea, obviamente, ¿verdad? O sea, ustedes díganmelo, si tienen un nombre y les cambian el nombre 25 veces, pues llega un punto en donde dices, carajo, que me llamo Paulina, no me llamo Paula, ¿no? Entonces creo que es precisamente esa desesperación, ese enojo y esa frustración la que vimos en el video de Andra y en el que vemos, o sea, la misma frustración, enojo y desesperación que vemos en muchas personas, lo único que piden es ser nombradas de cierta manera. Que a lo mejor te parece un nombre rarísimo, chin. Ese es, y ya está, ¿no? Claro. Entonces creo que es eso, es una cuestión de respeto y recordemos que es eso, respeto, simplemente respeto. Muy bien. Muchísimas gracias, Paulina. Tus redes sociales, por favor, para que la gente pueda seguirte. Estoy en @apchavira, en Twitter y en Instagram, y pues de lunes a viernes en el Café de la Mañana, en Spotify, ahí nos encuentran, y pues... Ahí estamos, dando la batalla y trabajando con la lengua. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco también pues la participación, por supuesto, como siempre. Gracias a ti, Carlos. Un placer haberlos acompañado a través de este podcast. Y bueno, pues estaremos aquí en The Hub para que todos y cada uno de ustedes tengan al menos un punto de encuentro y puedan tener la oportunidad de escuchar que es nuestro primero, pero de muchos programas de esta nueva temporada. Gracias. Sigamos poniendo las cosas en común.